señor. Bien, muy bien, señor auxiliar, dé cuenta Vamos a, en consecuencia, estando ya reunido el Pleno en audiencia pública, abrimos la audiencia pública programada para la fecha. Señor Trujillo, dé cuenta de las causas en orden. Correcto, señor. Audiencia pública de fecha 27 de mayo de 2020. Expediente 6703-2020. Recurso de apelación interpuesto por la organización política Solidaridad Nacional contra la resolución número 134-2020 del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1, que resolvió sancionar a la referida organización por infracción del Reglamento de Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en periodo electoral, en el marco de las elecciones congresales extraordinarias 2020. Por la organización política Solidaridad Nacional participa la abogada Katy Cachay Carmelo. Muy bien, entonces, estando ya presente la doctora Katy Cachay, vamos a concederle el uso de la palabra, tratándose parte de expedientes que se refieren al proceso electoral. Entonces, es por 3 minutos. Entonces, doctora Katy Cachay tiene el uso de la palabra por 3 minutos. Sí. Sí, adelante, le escuchamos, estamos los miembros del Pleno escuchándole. Sí, bueno, buenos días, señores presidente y los miembros del Pleno. Estoy poniendo una presentación, ¿la pueden visualizar? Sí, hay una que se llama un Twitter, me parece, o un... Sí, correcto. A ver. Sí, se constató el spot audio, sí, estamos viendo, por parte de la organización política. Indicando que en el informe... ¿Aló? Sí, aló, sí le estamos escuchando. Adelante. Sí, quería iniciar indicando que el informe 022-2020 MBSM indicó... Sí. Continúe. Que se constató que el spot difundido por parte de la organización del Twitter del Caro Villavicencio, quien fue en su oportunidad candidata con Solidaridad Nacional. Sin embargo, no se ha verificado, en primer lugar, que la cuenta sea de ella. Y en segundo lugar, cuando se nos solicitó el retiro de la propaganda, nosotros efectivamente cumplimos tal cual el informe lo ha indicado. Sin embargo, cuando vamos al link donde se ve el de Carol Villavicencio, se ve que viene de un link de YouTube que fue colgado por una página que es Candidatos Políticos. Esa página, lamentablemente, pues no está dentro de nuestra esfera de control para nosotros poder indicarles que retiren esta propaganda. Corresponde efectivamente a un tercero. Solidaridad Nacional efectivamente cumplió con el retiro de la propaganda, por lo cual la imposición de las 80 OITs que se está disponiendo en la resolución recurrida no debería darse, dado que nosotros sí dimos cumplimiento al mandato dado por el jurado electoral. En ese sentido, como ustedes, vuelvo a repetirlo, pueden visualizar, el video que están pidiendo que se retire fue subido por una cuenta Candidatos Políticos, que no nos corresponde a nosotros, por lo cual no procedería a la imposición de esta sanción. Eso sería todo. Bien, si hubiera alguna pregunta de los señores miembros del Pleno, pueden formular alguna pregunta a la doctora Katy Cachay. Bien, no hay ninguna pregunta, entonces, habiendo escuchado su informe oral, queda la causa a deliberación y a votación respectiva. Muy amable, y continuamos con la audiencia. Creo que usted, doctora, tiene otro informe en otra causa. En todo caso, esté al tanto, me parece. Muy bien, señor auxiliar, se da entonces... Queda la deliberación y para el voto la causa. La siguiente causa, señor auxiliar. Señor presidente, se va a convocar la causa número 2, el expediente 6721-2020. Es el recurso de apelación presentado por los
señor Jorge Marticorena Cuba, alcalde de la Municipalidad Distrital de Lurín, contra la resolución número 26/2020 del Jurado Electoral Especial de Lima Sur 1 sobre sanción por infracción del reglamento sobre propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad en periodo electoral en el marco de las elecciones congresales extraordinarias 2020. Por el alcalde de la Municipalidad Distrital de Lurín, se ha acreditado al abogado Cristian Alberto Zacarías Orrillo. Bien. Señor abogado, tiene el uso de la palabra por 3 minutos, tratándose de un proceso en el marco del proceso electoral último. Entonces, tiene el uso de la palabra por 3 minutos. Estamos escuchándole de todo el Pleno. Muchísimas gracias, señor presidente, dignos magistrados. Acudimos a este colegiado electoral a fin de pedir la nulidad de la resolución 026/2020 JEE/LIS1/JNE, que declara que en la municipalidad de Lurín se ha producido una infracción a las normas de publicidad estatal. Queremos sustentar, señor presidente y los magistrados, este recurso en una falta de motivación de la resolución apelada, ya que en el descargo que hemos presentado en primera instancia se ha argumentado la impostergable necesidad en la colocación de un cartel que advierte la alerta epidemiológica realizada por el MINSA a principios de este año con respecto a la epidemia de chikungunya, Zika y otras que se venían produciendo. Nuestra coyuntura actual, señor presidente y los magistrados, nos permiten advertir la necesidad imperiosa de los gobiernos locales en advertir a la ciudadanía la aparición de estas epidemias. Es por eso que el municipio de Lurín publicó este cartel para que los ciudadanos, los pobladores de la comunidad pudieran efectuar los usos y costumbres necesarios, sanitarios, para poder librarse de este tipo de virus. Esta argumentación fue explicada en el descargo. Sin embargo, en la resolución apelada no se encuentra motivación alguna para destruir este argumento que se presentó. Se habla de una probable necesidad, pero no se ha argumentado, no se ha analizado si es que es válida esta argumentación o no. Por otro lado, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones ya ha establecido en senda jurisprudencia una consideración que deben de tomar en cuenta los jurados electorales especiales, y es el parámetro de vinculación. Es decir, ¿cuánto afecta el cartel publicado con el principio de neutralidad que deben de tener las entidades estatales para con la elección que se venía realizando? La elección que se venía realizando era una elección congresal, en la cual el alcalde no participaba. Por lo tanto, ¿cuál es la vinculación que podría haber? ¿Cuál es el juicio que se podía ocasionar en cuanto a la neutralidad de las entidades estatales? No se ha presentado ningún argumento que el jurado electoral especial presente en su resolución para destruir o para argumentar que este parámetro de vinculación no se podía sostener. Por lo tanto, señor presidente y los magistrados, en mérito de esta falta de motivación de la resolución, solicitamos al Jurado Nacional de Elecciones que declare nula la apelada. Bien, si hay alguna pregunta de los señores miembros del Pleno al señor abogado, pueden formular. Sí, presidente. Sí, el señor Arce tiene el uso de la palabra. Bien, señor abogado, es verdad lo que usted señala, el escenario del proceso electoral de ese momento. Es verdad también que frente a campañas de prevención que son impostergables, el raciocinio del juzgador tiene que ser mucho equilibrado. El asunto está en que la propaganda estuvo, y también en la propaganda figuraba el nombre y cargo de vuestro representante. Una vez hecha la observación, ¿se borró el nombre en los carteles, o dada la justificación de impostergable necesidad, tampoco se borró el nombre y el cargo del alcalde en los carteles publicitarios?
Sí, señor magistrado, sí se borró el nombre y el cargo de la autoridad. Se cumplió con esa salvedad. Eso se comunicó al Jurado Electoral Especial y obra en autos. Bien. El señor Arce, esa fue la pregunta que hizo. ¿Hay alguna otra pregunta, señores? Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor abogado. Gracias, Muy amable. señor. No habiendo otra pregunta, entonces, escuchado el informe oral, queda para su deliberación y votación correspondiente. Vista la causa. Señor auxiliar, la siguiente causa. Causa número 3. Expediente 7011-2020. Recurso de apelación presentado por la Organización Política Solidaridad Nacional contra la resolución número 418-2020 del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1, que resolvió sancionar por infracción a las normas de propaganda electoral en el marco de las elecciones congresales extraordinarias 2020. Por la Organización Política Solidaridad Nacional concurre la abogada Katy Cachay Carmelo. Señor presidente, la abogada de la Organización Política Solidaridad Nacional solicita la difusión de un video para su defensa. Bien, entonces tiene el uso de la palabra. ¿Me escuchan? Señor, disculpe, el señor Trujillo había informado de que la abogada tenía un PPT para mostrar al Pleno. Está solicitando su autorización para mostrarlo, ¿no? Bien. Sí, entonces se autoriza a la abogada para que use el PPT. Bien, señor presidente, para informarle que la abogada va a ingresar a sala ya para hacer el informe correspondiente. Bien, que el señor Castillo facilite el ingreso a sala para el informe respectivo. Señor presidente, la abogada que participa, Katy Cachay, ha salido y está volviendo a ingresar para poder participar en la audiencia, por favor. Sí, estamos a la espera. Estamos a la espera. Gracias. Señor, disculpe, en todo caso, se puede ir avanzando con las causas 4 y 5 hasta que la abogada pueda volver a ingresar. Ahora sí creo. Ahí está presente la Ahí. abogada. Ya ingresó. Sí. Bien. Habiendo ingresado a sala la doctora Katy Cachay, vamos a continuar, señor Trujillo, de cuenta de los expedientes. Bien, señor presidente, se trata de la causa número 3, el expediente 7011-2020.
La apelación presentada por la organización política Solidaridad Nacional contra la resolución número 418-2020, que resolvió sancionar por infracción a las normas de propaganda electoral en el marco de las elecciones congresales extraordinarias 2020. Por la referida organización política concurre la abogada Katy Cachay Carmelo. Bien, Muchas doctora, gracias. tiene el uso de la palabra por 3 minutos. Gracias. Con su venia procedo a hacer un breve resumen porque es bastante amplia esta apelación. Vamos a ir al punto 10.3 de la resolución recurrida y en este punto la resolución solamente indica que, de acuerdo al artículo 13 de reglamento de propaganda electoral, la resolución no puede ser apelable, por lo cual desestima la nulidad que nosotros planteamos en su oportunidad. Acá pues, hay una evidente falta de motivación en la medida que el Tribunal Constitucional ha indicado claramente que no solamente se puede citar una norma de manera legal, sino que tiene que indicarse cuáles son los motivos de hecho y de derecho que justifican la decisión que está adoptando, en este caso, el jurado electoral, quien solamente se dedicó a citar una norma de un reglamento. Ahora, queda claro que el jurado electoral no sabe cuál es la diferencia entre nulidad y apelación. Creo que ya nosotros como conocedores del derecho sabemos que hay una evidente diferencia entre ambas figuras jurídicas, y no lo digo yo, sino también lo ha dicho el Tribunal Constitucional, donde ha indicado en la jurisprudencia que ustedes pueden apreciar que existe una distinción sustancial entre el instituto de revocar y el de anular. Cuando se revoca, se deja sin efecto la resolución recurrida, y cuando se anula, el acto procesal queda como inexistente, por lo que jurídicamente nunca se realizó. Entonces, cuando el jurado electoral indica que nuestra nulidad es infundada porque simplemente no es apelable, está confundiendo instituciones completamente diferentes, está equiparando la nulidad con la apelación, y eso no puede pasar, señores miembros del jurado. Tenemos una casación donde también nos dice que la vía nulidad se pretende que el acto administrativo impugnado nunca existió, debiéndose retrotraer los efectos jurídicos hasta el momento en que se generó la vulneración. Ahora, ¿dónde es que se genera la vulneración en este caso? Nosotros nos basamos en la ley 27444, en el artículo 254, que establece cuáles son los caracteres mínimos que debe cumplir un procedimiento sancionador como el presente. ¿Qué es lo que tiene que habernos dicho el jurado electoral? Nos tiene que haber dicho cuáles son los hechos que nos imputan, cómo debe calificar como una infracción, y además esa infracción, qué sanción genera y quién es la autoridad competente para sancionar, en este caso Solidaridad Nacional. Nada de eso, señores miembros del jurado, ha sido indicado. Lamentablemente hay una mala praxis en entes administrativos que no inician bien un procedimiento sancionador. Lo digo por experiencia propia porque viví ese procedimiento también en Migraciones, quien ha tenido que adecuar su procedimiento a la ley 27444. Uno no puede disponer sanciones simplemente por meros caprichos. Uno tiene que seguir los lineamientos establecidos por ley. Ahora, insisto en el error, el jurado electoral además nos dispuso que pidamos disculpas públicamente por un acto que realizó el señor Mario Bryce. La pregunta es, ¿esta medida correctiva que nos imponen, en qué parte de la norma, en qué norma jurídico de todo el ordenamiento? Sí, puede activar su... Doctora Cachay, puede activar su audio, está desactivado. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, ahora sí, ya. Lo activó ya. Perfecto. Ahora, la medida correctiva que nos pretenden imponer, que es pedir disculpas públicamente y reprochar el acto dado por Mario Bryce, tiene que estar tipificado. ¿Qué es lo que nos dice el Tribunal Constitucional? El principio de tipicidad exige no solo la descripción clara y precisa de la conducta considerada como punible, sino también el señalamiento de la sanción a imponerse por la comisión de la infracción. Entonces, seguimos en un error que, señores miembros del Jurado Nacional, no debe poder permitirse. Las medidas correctivas que nos pretenden imponer, que es pedir disculpas públicamente, no está considerada en ninguna parte del ordenamiento jurídico peruano, en ni una sola ley. ¿Por qué a Solidaridad Nacional ahora se le pide que no está tipificado? Queremos ir en contra de la Constitución, queremos generar ese mal precedente, señores miembros del jurado. Ahora, tenemos el sexto párrafo del punto 10.4 de la resolución recurrida, donde dice taxativamente: la utilización de los jabones pretende generar una situación denigrante en la figura del candidato.
Hola. Trate ya de terminar, su tiempo ha vencido, trate de terminar ya su conclusión. Sí, les pido un par de minutos porque es sumamente extenso el tema. Ahora, lo que nos dicen es que el jurado dice que se ha querido pretender denigrar al señor Bryce. Sin embargo, acá se están olvidando del contexto histórico y no es un capricho nuestro. Hay un episodio histórico político respecto al tema de la referencia del jabón. Cuando la señora Teresa Arce, quien personificaba la chola purificación, la guachafa, la neri y la palomilla, indicó en una entrevista radial que el jabón Prado lava bien, haciendo referencia a Manuel Prado Ugarteche, presidente en esa época, pero no quita la mancha, en alusión a que la buena gestión del presidente Manuel Prado no podía borrar la vergüenza de su padre, que habría agarrado fuentes del Estado peruano para fines propios. Entonces, señores, el contexto del jabón es sobre limpieza de la corrupción y es tal cual nosotros le hemos venido indicando. ¿Acaso cuando Carlos Raffo le dio un hueso a Mulder, se le sancionó? No, señores, el Jurado Nacional no hizo absolutamente nada, se le entregó un hueso al señor Mulder. Ahora, el ciudadano a pie considera que eso es un acto discriminatorio, pero en otros contextos no es así. Cristian Rosas está en total desacuerdo con lo que ha dicho el jurado electoral. Pasquín también. Rosario Benavides también. Entonces, señores, ¿de qué estamos hablando? No puede ser de que nos impongan sanciones que no corresponden. Mi pregunta es, al señor Arbizu se le ha sancionado por decir las acciones de Solidaridad Nacional compatibilizan con la posición misógina, machista, cavernaria de varios integrantes de la lista. Se le sancionó por decir Solidaridad Nacional no es solamente una especie de siglo del fujimorismo hoy, sino que hoy por hoy, creo yo, un pozo séptico donde ha caído toda la podredumbre de la política nacional. Se le sancionó por decir la pestilencia no es en ningún caso una alusión a la pestilencia de la señora Bartra. ¿Acaso se le sancionó por decir, no me queda ninguna duda que de lo peor de la contienda electoral es Solidaridad Nacional? O cuando el señor Arbizu sacó una propaganda para decir yo soy Julio Arbizu, el terror de Mario Bryce, también de los corruptos, incluido Firulais. Hoy voy al Congreso a barrer con esas ratas, hermanitos cuellos blancos y también a todas sus patas. No, señores miembros del jurado. Acá hay una evidente vulneración al principio de igualdad. El principio de igualdad regulado en la Constitución Política del Perú, que indica claramente que igual ley a iguales. Entonces, ¿por qué se pretende sancionar a Solidaridad Nacional y no al partido que venía con Arbizu? Eso sería todo, señores miembros. Muy bien. Si hay alguna pregunta de los señores miembros del Pleno, pueden formular. Sí, el señor Arce tiene el uso de la palabra para formular las preguntas respectivas. Muchas gracias, señor presidente. Señorita abogada, yo voy a concordar con usted en que el respeto a las decisiones del Tribunal Constitucional y a nuestra propia regulación, de tomar en cuenta y respetar el principio de tipicidad, así como la obligación que tienen los jueces, en este caso el juez electoral, el juez de jurado especial, para la debida motivación de las resoluciones. Concuerdo con usted, pero permítame una pregunta. Ha dicho bien usted que se confunde el tema de la nulidad con el recurso impugnatorio de la apelación. En ambos extremos yo estoy de acuerdo con su presentación. Primera pregunta. ¿Impugnaron el pedido de nulidad planteado por ustedes, que fue rechazado, en mi concepto, inadecuadamente por el jurado especial? Bien, puede responder la doctora, puede responder la pregunta. Sí, doctora. Puede preguntar, puede responder, doctora. Sí, doctora Cachay, doctora Katy, ¿puede intervenir? Señor Iván Castillo, que reingrese, se conecte nuevamente la doctora Katy Cachay.
está absolviendo preguntas del Pleno. ¿Me escucha, señor Iván Castillo? Señor, disculpe, Iván Castillo me indica que se fue el internet de la abogada. Bueno, presidente, en todo caso, retiro la pregunta para que se siga ya la causa queda al voto. Bien, entonces, retirándose la pregunta por parte del señor Carlos Arce, se da por vista la causa, quedando a deliberación y la votación correspondiente. El señor Iván Castillo puede comunicar, o la señora secretaria en su defecto, a la abogada que la pregunta formulada ha sido retirada por el doctor Arce. En consecuencia, se ha dado por concluido su informe oral y queda para deliberación y votación respectiva por parte del Pleno. Bien, entonces vamos a continuar con la secuencia de las audiencias. Señora auxiliar, dé cuenta de los siguientes expedientes. Causa número 4. Expediente 7172-2020. Recurso de apelación interpuesto por la organización política Alianza para el Progreso contra la resolución número 89-2020 del Jurado Electoral Especial de Arequipa 1 sobre sanción por infracción del reglamento de propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad del periodo electoral en el marco de las elecciones congresales extraordinarias 2020. La organización política Alianza para el Progreso no ha registrado abogado para la vista. Bien, y no habiendo registrado abogado, se tiene por vista, quedando para deliberación y votación correspondiente. La siguiente causa. Número 5, expediente 7265-2020. Apelación interpuesta por el alcalde de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto contra la resolución número 42-2020 del Jurado Electoral Especial de Mariscal Nieto sobre sanción por infracción del reglamento sobre propaganda en el marco de las elecciones congresales extraordinarias 2020. El alcalde de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto no ha registrado abogado para la vista. Bien, en consecuencia, se da por vista la causa, quedando para deliberación y votación correspondiente. Bien, señor presidente, no hay más expediente para la vista, señor. Bien, entonces, habiéndose dado cuenta de todos los expedientes programados para la fecha en audiencia pública, este colegiado, en audiencia virtual, da por concluida la audiencia, pasando luego a la sala virtual correspondiente para el debate y la votación correspondiente de las causas. Muy buenos días.